de Radio La Voz de Teresa. Proseguimos a seguir dando continuación al prólogo que le estábamos leyendo del documento de la Casa Universal de Justicia, ¿verdad?, que se llama El Siglo de la Luz, del cual ustedes ya han escuchado la primera parte. Así que seguimos a continuación. Reconozcamos desde un principio la magnitud de la catástrofe de la raza humana, que ha llegado a infligirse durante el periodo histórico que examinamos. Incalculables son las pérdidas en vidas humanas. La desintegración de las instituciones fundamentales del orden social, la violación, más aún el abandono de las normas de decencia, la traición de las conciencias, subyugada por ideologías tan raquíticas como huecas, la invención y el despliegue de armas monstruosas de aniquilación masiva, la quiebra de naciones enteras y el sometimiento de grandes muchedumbres a una pobreza desesperanzada, la destrucción temeraria del medio ambiente. Tales constituyen tan solo algunas de las muestras más evidentes del catálogo de horrores desconocidos, incluso en las edades más aciagas del pasado. El mero hecho de mencionarlas trae al recuerdo los avisos divinos expresados hace un siglo por boca de Bahá'u'lláh. Oh desatentos, aunque los portentos de mi misericordia abarcan todas las cosas creadas, tanto visibles como invisibles, y aunque las revelaciones de mi gracia y munificencia han calado en cada átomo del universo, no obstante la vara con la que puedo escarmentar al malvado es aflictiva, y la fiereza de mi furia contra ellos terrible. Continuamos. A fin de evitar que ningún observador de la causa se viera tentado de desnaturalizar tales avisos, tomándolos por simple metáfora, Shoghi Effendi, al extraer algunas de las implicaciones históricas, escribía en 1941, en plena guerra, en la plenitud de la Segunda Guerra Mundial. Una tempestad de violencia sin precedentes, de rumbo imprevisible y de efectos catastróficos inmediatos, de resultados finales inimaginables, barre en la actualidad la faz de la tierra. Fíjate que ahí comenzó el proceso de desintegración. La fuerza que la impulsa aumenta inexorablemente en extensión e ímpetu. El poder de purificación, aunque inadvertido, crece día a día. La humanidad, atrapada en las garras de su fuerza arrolladora, se siente desconcertada ante las pruebas de su irresistible furia. No puede percibir su origen ni su significación, ni discernir su resultado. Perpleja, angustiada e impotente, ve cómo este grande y poderoso vendaval de Dios invade las más lejanas y más hermosas regiones de la tierra, sacude sus cimientos, trastorna su equilibrio, divide sus naciones, destruye los hogares de sus pueblos y arrasa sus ciudades, envía al exilio a sus reyes, derriba sus baluartes, desarraiga sus instituciones, oscurece su luz y atormenta las almas de sus habitantes. Desde el punto de vista de la riqueza e influencia,
el mundo de 1900 lo constituye Europa y bien a regañadientes Estados Unidos. En todo el planeta, el imperialismo occidental iba en pos de lo que considera su misión civilizadora. Entendemos por imperialismo occidental lo que los europeos y países angloparlantes han dado en llamar la civilización occidental y cristiana. Esa es una aclaración. En palabras de un historiador, el primer decenio del siglo presentaba visos de ser en esencia una continuación del dilatado siglo XIX. Una era cuya desbordante autocomplacencia iba a hallar su epítome en los actos con que en 1897 se celebraron las bodas de diamante de la reina Victoria. Efeméride que vio cómo las calles de Londres acogían durante horas el mayor desfile y despliegue de panoplia y poderíos militares jamás presenciados por civilización alguna. Al iniciarse el siglo, pocos eran, fuera cual fuere su sensibilidad social o moral, los que podían presentir las catástrofes que se avecinaban. Y pocos, si es que los hubo, quienes podían concebir su magnitud. Las jefaturas militares de los estados mayores de una mayoría de las naciones europeas daban por sentado que habría algún estallido bélico de uno u otro tipo, pero contemplaban estas perspectivas con ánimo sereno, debido a dos firmes convicciones: la contienda sería corta y la ganarían ellos. En un grado que podía parecer poco menos que milagroso, el movimiento internacional por la paz había conseguido el apoyo de hombres de Estado, industriales, eruditos, medios de difusión y aún personalidades influyentes y tan insólitas como el propio zar de Rusia. Aunque el incremento desmesurado de armamentos parecía ominoso, la red laboriosamente entretejida y a menudo imbrincada de alianzas parecía garantizar que podía evitarse una conflagración general y que se resolverían las contiendas regionales. Ahí hace alusión el documento a la famosa Triple Alianza y Triple Entente que se articuló a comienzos del siglo, cuando se unieron la Triple Alianza en los países de Rusia, Inglaterra y Francia, y la Triple Entente en los países de Alemania, Austria y Hungría. Tal como había venido sucediendo a lo largo del siglo anterior. Esta ilusión quedaba reforzada por el hecho de que las testas, las cabezas coronadas de Europa, la mayoría de ellas miembros de una misma amplia familia, y muchas de ellas en el ejercicio de un poder político en apariencia decisivo, se trataban mutuamente por sus apodos, se cruzaban correspondencia íntima, se daban a sus hijas y hermanas en matrimonio, compartían vacaciones durante largos periodos del año en que disfrutaban de los castillos, regatas y cortos de caza de unos y otros. Más aún, la penosa disparidad en la distribución de la riqueza de las sociedades occidentales habían sido objeto de esmerada atención, si bien no muy sistemática, mediante la legislación destinada a atajar lo peor de los despidos corporativos, característicos de los decenios anteriores, y
a atender las demandas más urgentes de las crecientes poblaciones urbanas. Por eso mismo entonces, la inmensa mayoría de la familia humana, situada fuera de la órbita del mundo occidental, compartía pocas de las bendiciones y apenas algo del optimismo que resumaban sus hermanos europeos y americanos. China, a pesar de su antigua civilización y esa sensación de ser el reino de en medio, era ya por aquel entonces infeliz víctima del saqueo perpetrado por las naciones occidentales y por su vecino modernizado, el Japón. Las multitudes de la India, cuya economía y vida política habían caído tan completamente bajo el dominio de un único poder imperial que incluso el habitual regateo les era imposible, esquivó varios de los peores abusos que infligieron a otras tierras, pero padeció indefensa la sangría de sus recursos más vitales. El calvario que se avecinaba sobre América Latina quedaba muy claramente prefigurado en el sufrimiento de México, país del que amplios sectores fueron anexionados por su gran vecino del norte, y cuyos recursos naturales habían atraído la atención de firmas extranjeras. Ahí se incluye en el Canadá dos intentos de anexión o colonización de parte de los Estados Unidos en 1912, que está muy poco difundido y muy poco conocido por la inmensa mayoría de las personas que vivimos actualmente. Dicho sea de paso, fueron rechazados esos intentos. Particularmente embarazoso desde el punto de vista occidental, por lindar con capitales europeas tan rutilantes como Berlín y Viena, era el régimen de opresión medieval, bajo el cual los 100 millones de siervos rusos, nominalmente manumitidos, llevaban una existencia sombría y desesperanzada. Más trágica, si cabe, era la suerte de los habitantes del continente africano, divididos entre sí por fronteras artificiales creadas de resultas del cínico regateo operado por los poderes europeos. Se calcula que durante el primer decenio del siglo XX, más de 1 millón de personas perecieron en el Congo, muertos de hambre, apaleados, literalmente agotados por el exceso de trabajo realizado a beneficio de sus amos distantes, como el preludio de destino que había de arrastrar a más de 100 millones de sus congéneres de Europa y Asia antes de que culminase el siglo. Vale la pena aclarar que el Congo fue colonizado por el Reino de Bélgica, y en ese tiempo se llamaba el Congo belga, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron accediendo a su independencia la mayoría de los países africanos. Ya amigos, vamos a dejar hasta ahí por el momento la introducción del prólogo del documento El siglo de la luz, del magisterio de la Casa Universal de Justicia, la religión fundada por Baha'u'lláh, la fe Bahá'í. Muchas gracias, saludos y no dejen de seguirnos en los próximos programas, les estaremos avisando.